fue el año pasado, ya había una cierta formación, la anterior orientadora, Estrella, es la que había formado un equipo de mediación, había habido sus cursos respectivos en el alumnado y empezaron a hacerse cosas. Pero claro, volvemos a lo mismo, es que se suele acabar empezando la casa por el tejado. Como dice Paco Cascón, mediación tendría que ser lo último y tendríamos que empezar por prevención y no por ese último escalón. Entonces, claro, tener un equipo de mediación, si antes no has hecho un trabajo previo, de ver que intentar que los conflictos que surjan, que conflictos hay, porque conflicto significa que estamos vivos, que se intente solucionar a otros niveles y no esperar a llegar al último recurso es lo que es siempre un problema. Yo llego a este centro, un centro mucho más grande que el último que yo tenía, porque este es pequeñito, tiene 300 y algo alumnos, pero yo venía de 100, 100 y poco, que tienen los mismos problemas, pero en chiquitito, y te encuentras sobre todo aquí un problema que es el tema de la desestructuración que sufren muchas de las familias y que están esos alumnos recogidos en la escuela hogar. En la escuela hogar están atendidos, pero no son sus padres los que están con ellos y eso está provocando, por muy bien que lo quieran hacer, bastantes disrupciones. Porque ese alumnado, sobre todo de primero y de segundo, se ve un poco como, es muy fuerte la expresión, pero como aparcado. Siempre lo digo, y sé que es fuerte, pero se ven un poco aparcados. De ahí surgen muchos de los problemas. Si tú no estás cómodo en lo que se supone que es tu casa, que es la escuela hogar, eso lo trasladas fuera, y lo trasladas fuera al aula, al patio y a todas partes. En esa sensación de esto se nos escapa de las manos, tenemos que haber una sociedad, no se sabe muy bien por qué, cada vez más violenta. Toda esa serie de factores hacen que diga, bueno, hay que meter mano antes de que salgamos a puñetazos. Últimamente, por ejemplo, que siempre salen en la tele los casos más violentos. Los casos violentos son puntas de iceberg, pero el día a día tienen situaciones a lo mejor de crisis más suaves, pero que pueden llevarnos a una situación más grave. Entonces se trata de que eso no salga de esa manera, que no se solucione todo de manera de llegar a las manos, al insulto, sino que intentemos arreglarlo antes. Cuando este año tenemos la oportunidad de que llega un compañero que era antiguo conocido de estos lares, de temas de mediación, y empieza a ser en este centro el orientador, le decimos, bueno, es la oportunidad perfecta para poner en práctica toda esa teoría que hemos visto en FOAPA, en cursos de mediación, y empezar a hacer algo, pero más desde la base. No del último escalón que es la mediación, cuando ya la crisis está afuera, sino empezar a hacerlo antes, de prevenir. Pero prevenir es más lento, es más difícil y la gente, como no ve el resultado cerca, se agobia. Entonces ahí estamos, en ese atasco, creo yo que estamos ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te planteas hacer una aula de convivencia, mucha gente la entiende como una aula de castigo, otra gente la entiende como una aula de vamos a quitar de en medio al que no funciona, y nosotros queremos hacerlo un poquito más amplio y un poquito con expectativas más altas, que era, vamos a procurar que ahí se intenten calmar las cosas que están empezando a crecer y que no vayan a mal, sino que se solucionen. Pero eso necesita mucho más tiempo del que se le puede dedicar y mucha más atención. Seguimos pensando todo, y me meto yo a la primera, que con una varita mágica hace spling y sale, pero no hay varitas mágicas, es día a día, que todo el mundo esté en la misma onda y que por lo menos lo intentes, que ya te salga es mucho más fuerte, pero por lo menos que lo intentes. Y eso es complicado. Seguimos pensando, el profesorado el primero, que tú tienes que dar una materia y que tu materia es la que te ocupa el tiempo y no vas a acabar el libro y no vas a acabar el temario y luego nos llevan con las últimas noticias para acabar de rematar, pues cada vez tendremos más alumnado al que atender en menos tiempo y el mismo temario y esa misma presión, pero tú no das ningún temario, ni das el tema 1 ni el 9, si no solucionas primero cuestiones básicas que son de comportamiento y de actitud en la clase. Si la parte esa empática no funciona, no vas a dar ni matemáticas, ni lengua, ni inglés, ni nada. Y ahí nos tenemos que parar. ¿Qué queremos? ¿Acabar el temario y nos matamos vivos? ¿O no lo acabamos, o lo acabamos porque la gente se está llevando en la clase bien? Entonces lo primero que se empezó, y empezó José Antonio, es a hacer el trabajo de tutoría, hacerlo mucho más organizado, de manera que eso sea un poco la base en la que se van edificando el resto de cosas. Si el grupo tiene sensación de grupo, el grupo va a funcionar y el grupo no va a crear problemas. Pero es una labor de todo el alumnado, de tutores y tutoras y el resto del equipo, porque pasamos mucha gente por cada clase. Ese es el primer escalón. Pero ese escalón tampoco sirve si luego no lo volvemos a unir a lo que hace el resto del equipo, lo que hacen las familias, porque aquí a veces construimos mini escaloncitos y el fin de semana se desmontan, porque hay otro sistema de ver las cosas, otros valores, y si no estamos haciéndolo desde todos los flancos al mismo punto, tampoco llegamos a nada.
Hay un problema, hay algo que no funciona y todas las partes implicadas, comunidad educativa, la familia, el propio interesado o interesada, tienen que estar en ese ajo para que se resuelva. El problema de todos lo tenemos que solucionar entre todos. Es la única forma de que se llegue a algún puerto. Problema que tiene esto y problema que muchas veces la mayoría de los claustros ven, el tiempo. El tiempo, porque esto no se ve de un día para otro. Tú no te acuestas una noche diciendo hoy va todo fatal y mañana hemos tenido una super reunión y un curso fantástico y ya tenemos recetas mágicas y lo hemos conseguido. Esto es una cosa que lleva tiempo, paciencia, cambiar el chip sobre todo, cambiar la mentalidad, y a veces tenemos muy buena voluntad pero tampoco tenemos los medios. Incluso cuando nos empiezan a dotar de medios como cursos o como grupos, siempre te queda el otro escalón más insalvable, que sería el escalón de, bueno, esto no se arregla en una semana porque lleva a lo mejor 8 o 10 años de desarrollo. Una cosa de 8 o 10 años de desarrollo en 2 días de curso no lo arregla. Es la primera piedra, es la sensación de por lo menos sabemos que no funciona, vamos a hacer otra cosa, a ver si funciona, no es seguro que ocurra, pero a ver si funciona, y no volver a hacer lo que ya sabes tú que no servía. Lo que sabes que no servía, ¿para qué vas a intentarlo otra vez? Y por desgracia en enseñanza o en educación más amplio, estamos siempre en esa dinámica, creo yo. Sabes que hay cosas que no han funcionado nunca, pero sigue repitiéndolas. No te van, pero bueno, como es lo que sabemos hacer, pues lo volvemos a hacer. En clase con la materia, en comportamiento, en actitudes igual, y entonces sigue siendo la pescadilla que se hace de la cola. Igual no tenemos la receta, no sabemos la solución, pero sabemos que hay cosas que se están haciendo, que son solamente de castigar, sancionar, expulsar, que sí que están ahí, pero que no lo arreglan. Que te quitan el problema y te lo trasladan a otro lado, pero no lo arreglan, no lo van a disolver. Entonces, desde ese enfoque en el que se empieza a intentar hacerlo antes de que pase, no cuando ya explota. Lo mismo que hacen en clase, lo tendrían que hacer, pero con un profesor que está allí de guardia o con dos, en el mismo horario, en el mismo orden. Sí que no salen al recreo, en el momento que salen sus compañeros, ellos salen antes, no se les quita su derecho a tener un tiempo de esparcimiento, pero sí se les hace ver que no es su horario normal porque algo raro está pasando, y como algo raro está pasando hay que cambiar los tiempos y los espacios. Y se va a tener a esta persona en función de la gravedad de lo que haya pasado más o menos días ahí, sobre todo para que nos dé tiempo entre el orientador, Miriam, como parte de asuntos sociales del ayuntamiento y los demás, en poder atenderlo por lo menos algunas de las horas, porque la mayoría son horas de trabajo típico de la clase, de lo que sería cada materia. Las últimas horas en las que se puede utilizar un poco para hacerlos reflexionar o llevarlos a talleres los que Miriam organiza para que tengan ciertas herramientas y desenvolverse cuando vienen esas crisis de una manera que no sea la típica y la violenta. Y eso, como vuelvo a repetir, sé que es un poco reincidente, pero eso no se hace de un día para otro, eso no lo puedes conseguir ni con 3 días que esté esa persona en el aula de convivencia, ni con una semana. Esto es una dinámica que había empezado con las tutorías, pero que eso se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Teórico, pues novedoso. A mí me resultó novedoso las diferentes maneras que puede haber para intentar mediar con una persona y qué hay que hacer, cómo hay que comportarse, cómo hay que llevarlo a cabo, porque yo creía que era algo más fácil, como más simple, pero luego me di cuenta que con toda la teoría que hemos estudiado y con todo lo que nos hemos preparado, que era difícil, que nos costaba muchísimo. No, pues eso, lo hemos tutorizado un poco para que aprendan a resolver sus conflictos también sin peleas ni nada, sino mediante el diálogo, y le hemos dado una serie de consejos, aunque no han sido consejos, han sido como guías para lo que le queda de instituto, vamos. Y soy la educadora social del Centro Guía en Los Cahorros. Bueno, cuento, mi misión aquí es intentar mejorar la convivencia y trabajar con los niños de riesgo de exclusión social. ¿A través de qué? A través de un programa que se llama Tutoría Compartida, en el que colaboro con el orientador y todos los profesores. Vamos haciendo un acompañamiento a los niños de trabajo y comportamiento, aparte de unos talleres que se les dan pues, para la mejora de habilidades sociales, de automotivación, de control. Bueno, estoy aquí gracias al ayuntamiento, porque el ayuntamiento está apoyando en todo momento esta iniciativa que propuso el instituto cuando me conocieron, y entonces también hago de puente entre el ayuntamiento y el instituto para reenganchar a estos niños de los que hablamos en exclusión social, en actividades culturales, durante el verano, durante las tardes, digamos que no se aparten del sistema totalmente.
Y en resumen ese es mi trabajo. Con la mano